Bienvenidos, Sebas. ¿Cómo a un estás, nuevo, Evelyn? ¿Ya estás sanita? ¿Sí o bienvenidos no? al nuevo Judío Diferente Judío. Como les pido siempre, les voy a sugerir que apaguen sus micrófonos, si podemos escuchar bien a nuestro orador del día de hoy, nuestro invitado especial, nuestro querido socio y amigo Loran Sachta, que va a compartir junto con el rabino la historia de una mujer muy especial y muy diferente, Golda Meir. Así que, sin más, le paso la palabra un segundo al rabino y después arrancamos rápidamente con Judío Diferente Judío. No sé si ya está nuestro presidente, ya está acá. Todavía no. No, Están ya se dando estaba de Zoom en conectando. Zoom. No, Bueno, entonces, primero que nada, quiero decir que con mucho... Ya está. está nuestro presidente, sí, sí. No está. Está. Bueno, Sí, ya está el presidente. Entonces, antes de empezar la charla, presidente, por favor. Hola, hola con todos, buenas noches. Un placer nuevamente estar en contacto un martes. Hoy, nada más ni nada menos, nos van a presentar Loran. Muchas gracias por tu colaboración de hoy. Nir, también muchas gracias. Tenemos la vida de Golda Meir, apasionante. Es un testigo de los casi primeros 80 años del siglo pasado, una vida fantástica, su nacimiento en la Europa, lo que era Ucrania, Rusia, una vida con pogroms, con toda la influencia de Estados Unidos, después el viaje a Israel haciendo Aliyá y el liderazgo fantástico que tuvo para el Estado de Israel y hasta hoy día considerada una de las mujeres gobernantes más notables de la historia moderna. Sin más introducción, vamos a dejar a los especialistas. Gracias a todos por acompañarnos y siempre agradecerles por seguir apoyando las actividades de la comunidad. Buenas noches a todos. A ver, un segundo. ¿Estoy bien? Sí, ¿me escuchen? ¿Sí? ¿Me sí. oyen? ¿Estamos? Bueno. Buenas noches a todos y más que nada a todas. Cuando pensé a quién escojo para presentar una época bien importante que es la creación del Estado de Israel, la figura más, digamos, obvia sería Ben Gurión. ¿Quién más que él sería para presentar este tema? Por diferentes motivos que me gustaría exponer después de la charla de Loran, escogimos a propósito una persona que es judía, diferente judía, y queríamos tener una figura femenina, no para tener figuras femeninas en este espacio, sino creo que a veces cuando uno no tiene algo, empieza a tener una noción y empieza a hacer preguntas. ¿Cómo es que no habían hasta ahora judías importantes? Si es por falta de judaísmo, por falta de conocimiento o por falta de oportunidades. Hoy vamos a hablar y escuchar de la vida de Golda Meir, del Estado judío que empezó, pero voy a permitirme después de la charla también tomar unos minutos de pensar en este tema y explicar bien por qué escogimos a Golda Meir y no a otra persona para presentar a este periodo tan importante. Sin más, le pido a Loran que por favor nos ayude con esa exposición y estamos todos oídos. Conectá tu micrófono, Loran. Perfecto. Ahí Sí, va. ya está.
Buenas noches a todos, Erev Tov. Me llamo Laurent. Muchos de ustedes me imagino que me conocen de la comunidad y del Colegio Einstein. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y de antemano muchísimas gracias, Rabino Nir y Sebas, por la confianza. Espero no traicionar su confianza. Los que me conocen saben que soy historiador, pero a la vez moré, profesor. Entonces, cuando yo estaba en el colegio y la universidad, escuché muchas charlas bastante aburridas sobre temas muy interesantes, ¿sí? Entonces, desde el momento que yo escogí el camino de un educador, un moré, decidí aprender más, ¿sí?, que enseñar a mis estudiantes o a las personas que me rodean. Entonces, la dinámica de la charla de hoy va a ser bastante parecida, ¿sí?, a un shiur interactivo, ¿sí?, donde vamos a depender tanto de los conocimientos que yo traigo como la reflexión que ustedes van a darme a mí y a los demás, justamente para poder enriquecer ese contexto de aprendizaje colaborativo, ¿sí?, juntos. Entonces, yo no quisiera, digamos, solamente hablar por 40 minutos, sino dejar diferentes islas, ¿sí?, de la vida de Golda Meir a lo largo de esa charla, islas de debate, ¿sí?, que luego vamos a detener en cada una de estas islas y conversar sobre las mismas y ojalá debatir sobre las mismas. Golda Meir y sus cuatro islas grandes. Golda Meir, socialista. Golda Meir, atea. Golda Meir, feminista. Y finalmente, Golda Meir, traicionera. Son nuestras 4 islas para el día de hoy. Es una pregunta muy interesante, ¿sí? Cuando yo hablé con el rabino, me dijo que en efecto no se conversó sobre Ben Gurión. Y es una razón aparentemente controversial, porque no escoger a Ben Gurión cuando vamos a trabajar juntos y conocer historia de Medinat Israel y del sionismo en sí. Y yo creo que en efecto para una charla como esta es mucho mejor escoger personas y personajes tan controversiales como fue Golda Meir. Empezamos. Estamos en el año 1977. El día es 17 de mayo. Estamos terminando las elecciones del 9º Knesset en Israel. ¿Ok? La novena vez que se elige, digamos, el Parlamento israelí. Y por primera vez en la historia de Medinat Israel pasa una revolución política. Por primera vez en la historia de Medinat Israel se declara presidente una persona de la derecha, ¿sí? Menachem Begin. Ustedes pueden ver aquí la foto de él. El famoso reportero Haim Yavin, que sería para nosotros el Alfonso Espinosa de los Monteros acá en Ecuador, en ese momento, en la noche, dice lo siguiente: Virotai verabotai, mapach. Revolución. Por primera vez en la historia se derrota la izquierda sionista. Por alguna razón, los grandes personajes de Medinat Israel e inclusive del sionismo, durante el año o antes del año de su muerte, pasa algo terrible. Piensen en Herzl. Herzl muere en 1904 y un año antes pasa el pogrom de Kishinev, ¿no es cierto? El famoso pogrom en Rusia zarista. Durante la época de muerte de Ben Gurión, ¿qué pasa? La guerra de Kippur. Hoy lo vamos a conversar, la guerra de Yom Kippur. Y Golda Meir, un año antes que muera en cáncer, ¿sí?, en 1978, puede ver como testigo la derrota completa de la ideología en la cual se fundó Medinat Israel, que es el sionismo socialista. Golda Meir es el personaje que logró dividir
la sociedad israelí de manera de que podemos hablar sobre la historia de Medinat Israel antes y después de ella, ¿sí? Por eso me parece bastante importante que el rabino escogió a ella, porque ella es, digamos, la persona más controversial de esta lista que tenemos para estas charlas de judío diferente, judío. Continuemos. Empecemos con la primera isla, ¿sí? Les pido lo siguiente. Quisiera que ustedes revisen muy bien estas tres imágenes, ¿sí? No sé cómo funcionan aquí las charlas, por lo menos en las charlas o clases del colegio, cuando alguien quiere compartir, alza su mano virtual de Zoom. Entonces, la consigna es lo siguiente. Quisiera que revisen, ¿sí?, estas tres imágenes y, por favor, cuéntenos cuáles son las características que unen a estas tres imágenes. No tienen que hablar hebreo, no tienen que leer inclusive las letras. Solamente por las imágenes, digamos, la información visual, ustedes ya pueden encontrar denominadores en común. ¿Cuáles serían? Alza la mano cuando alguien quiera compartir. Sí. Es socialista, está la hoz, está la gente trabajando, todo común. ¿Cómo se llama? En la Aleph también hay una hoz, en todo un martillo. O sea, Abodá es trabajo, yo diría que es socialista sin duda alguna, están todos los símbolos del socialismo. Perfecto, excelente, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Cuáles serían otras características que unen, digamos, estas tres imágenes? Kibbutz. Bien, sí, la agricultura, sí, la cultura agrícola de los kibbutzim, muy bien. El idioma. ¿Seguro? Sí, el hebreo. No lo que dice, pero el idioma. Primera, sí, bien está escrito con letras en hebreo sin yiddish, ¿sí? El título es en yiddish, Yiddish, pero abajo es en hebreo. así empieza. Sí, aquí ya tenemos hebreo y aquí también, así es. Muy bien. Aquí ustedes pueden ver el desarrollo a través de tres imágenes icónicas, ¿sí?, de lo que es el sionismo socialista, ¿ok? Golda Meir, quien nació en 1898, como dijo Daniel, nació en Kiev, Ucrania. A los pocos años de su nacimiento, a los 6 años, la familia, como en el caso de muchísimas otras familias judías de Rusia zarista, ¿sí?, y sus territorios que fueron ocupados por Rusia zarista, decidieron emigrar. ¿A dónde? Pues a Estados Unidos. Ellos decidieron no detenerse en Liberty Island y en Nueva York. Quizás hubiera sido mejor para la familia, quién sabe, sino decidieron inmigrarse más hacia adentro, hacia Midwest, y llegaron a Milwaukee, Wisconsin, ¿ok? Y ahí crece Golda en un ambiente judío bastante interesante, ¿sí? Donde por primera vez se conoce con la ideología sionista a través de una tnuá y un movimiento no tan juvenil, también un semipartido político, digamos, a través del movimiento Poalizion. De hecho, su propia hermana le llevó a las reuniones de Poalizion. Poalizion es un movimiento sionista muy, muy importante, ¿sí?, justamente que nace en 1903, ¿sí?, nace donde más, como la mayoría de los grandes movimientos sionistas también en Europa del Este, que luego los inmigrantes judíos rusos llevan a muchísimos países. Argentina se convierte en uno de los centros de Poalizion en las Américas, ¿sí?, al inicio del siglo XX, y pues, ¿qué más que Estados Unidos? ¿Sí? Entonces, Poalizion se relaciona bastante con una ideología netamente socialista, inclusive comunista, ¿sí? El gran ideólogo
detrás, ¿sí? Ese famoso pensador sionista Sirkin, ¿ok? Quien también proviene de Rusia zarista, ¿sí? Digamos, la ideología principal se constituye en lo siguiente. Los judíos tienen que regresar a Eretz Israel, no necesariamente para buscar un nuevo hogar, ¿ok? Eso va muchísimo más allá de la ideología de Herzl, sino para poder escapar el diablo imperialista, ¿ok? Y la lucha de clases, ¿sí? ¿Ok? Los judíos, ¿sí? Tienen que crear una nueva patria con el fin de poder empezar desde cero con una sociedad utópica donde reine el socialismo, inclusive el comunismo, ¿sí? Por elección después se divide en dos grupos, ¿sí? Uno desaparece, la fracción socialista, porque se vuelve antisionista y se integra, digamos, ya en los partidos comunistas rusos, pero el por elección, que queda en la diáspora, mantiene ese perfil fuertemente socialista. Entonces, cuando Golda Meir decide a los 19 años, sí, emigrarse a Eretz Israel, lleva consigo y con su esposo esa ideología socialista que luego ya por sí llegó a Palestina también, ¿sí? A Eretz Israel. Entonces, en el momento que Golda llega por primera vez a un kibutz, escoge a un kibutz donde ese fragmento sionista se encuentra. Y desde entonces empieza su carrera política, ¿sí? Siempre había sido un líder dentro de su kibutz también, inmediatamente le eligen como para que sea representante de su kibutz, ¿sí? Ante el gobierno, ¿sí? Del Yishuv. Espero que ustedes manejen estos términos. Si alguien no entiende, por ejemplo, qué es, ¿ok? El Yishuv es el asentamiento antiguo en Eretz Israel antes de que se funde Medinat Israel, ¿ok? Y desde entonces vemos cómo crece Golda desde una edad muy joven, cada vez a rangos más altos, ¿sí? Siempre en ese entorno sionista socialista que eventualmente le lleva, ¿sí? A que sea fundador y líder del MAPAI, ¿sí? Del Mifleget Poale Eretz Israel, que es uno de los partidos más importantes de Medinat Israel hasta 1968, cuando se funda Avoda, el partido Avoda que hasta ahora existe, pero que fue derrocado por primera vez en 1977 por Likud. ¿Ok? ¿Hago una pregunta, duda, queja hasta ahora? ¿O podemos seguir? Eso nos hace entender, ¿no? Que Golda es un socialista sin lugar a dudas, la camiseta puesta, innegablemente un ídolo del Partido Sionista Socialista. En el momento de la fundación de Israel, ¿sí? En 1948, Golda fue elegida como ministra de Labor. ¿Sí? Aquí está al lado, aquí, todo el gabinete ministerial de Ben Gurión. Y Golda fue elegido como ministra de Labor. Sin embargo, antes de esto, le pide ella a Ben Gurión que vaya ella como representante, ¿sí? Digamos, del protogobierno israelí, a que vaya a Estados Unidos a recaudar dinero, ¿sí? Para Israel con el fin de poder financiar, digamos, la guerra que está por venir, ¿sí? El Milhemet Ha'atzmaut, la guerra de independencia, ¿sí? Entonces Golda Meir se va, ¿sí? A Estados Unidos y hace una gira de aproximadamente 4 meses. Cuando Ben Gurion le envía, dice, tráeme de vuelta más o menos $2 millones. Ella trae 15 millones, ¿sí? Ella trae 15 millones de dólares. Es por el hecho que conoce bastante bien, digamos, la coyuntura judía de la diáspora estadounidense,
y logra convertirse en el primer fundraiser del Estado de Israel. ¿Sí? Hay un dicho muy conocido de Golda, Ein Brida, que es un dicho en hebreo moderno también, que dice no hay opción, no existe la opción. ¿Sí? Golda Meir, junto a Ben Gurión y el proto gabinete ministerial, ¿sí? Moshe Sharef, por ejemplo, lograron entender que Israel no va a sobrevivir ninguna guerra si no puede depender de la galut, ¿sí? De la diáspora. Entonces ellos, inclusive antes de pedir la ayuda de cualquier otra nación o estado, ¿sí? Ellos decidieron simplemente buscar la manera de conseguir dinero con el fin de poder financiar una guerra imposible, que eventualmente fue la primera guerra árabe-israelí, o como nosotros lo llamamos en los entornos judíos sionistas, la guerra de la independencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que quiero enfatizar acá es lo siguiente. Si bien Golda viene de un entorno netamente socialista, ella manejaba súper bien lo que es la imagen pública, ¿no? de un país que está por nacer. Y eso es lo que logró, digamos, logró con esta iniciativa recaudar tanto dinero en tan poco tiempo. Aún así, sabemos que si este dinero no hubiera sido suficiente para ganar una guerra, sabemos que eventualmente el Estado de Israel necesitaba ayuda externa y tenemos mucho debate alrededor de esto, hasta qué punto fue ético, ¿no es cierto?, por parte de Ben Gurión pedir la ayuda de Alemania, en este caso, para que haya una manera de conseguir apoyo internacional y de Checoslovaquia en ese entonces. Quisiera mencionar un capítulo muy interesante de la presidencia de Golda. ¿Sí? Golda me fue presidente una sola vez, ¿sí? Que termina de una manera muy controversial que vamos a topar, ¿sí? Vamos a encontrarnos con ese tema al final de esa charla interactiva. Y en el año 1971, Golda Meir es primer ministro del Estado de Israel, ¿sí? Y Golda Meir tuvo una iniciativa bastante interesante y única, ¿sí? Que los otros políticos y primeros ministros antes de ella no lo tenían, que tiene que ver con el apoyo que el Estado de Israel empezó a dar a los países africanos. No sé si escucharon sobre ese tema. Golda Meir, inclusive antes de que se convierta en primer ministro, ya como ministro de Foreign Affairs, de Relaciones Exteriores, estableció bastantes vínculos muy interesantes y productivos con diferentes países africanos. Pero yo pensaba que, como buen socialista, diríamos nosotros, ¿sí?, con la lucha del internacionalismo, ¿no es cierto?, con el fin de liberar a los pueblos del yugo capitalista, decidió enviar apoyo científico, ¿sí?, a diferentes países africanos que recién pasaron por el proceso de descolonización. Sin embargo, y ahora viene el primer tema muy interesante, en el año 1971 había una gran ola de protestas en el Estado de Israel. Quizás una de las primeras grandes olas de protesta social. Ojo que estamos en el año 1971, 3 años después de la primavera checa, ¿no es cierto?, 1968, donde por primera vez, digamos, había un outcry, ¿no es cierto?, un grito de independencia de los países del bloque comunista, ¿no es cierto? Entonces, toda esta ola ideológica y digamos, contexto ideológico llega al Israel también. Y se crea un movimiento que se llama Panter Shahor, el movimiento de las panteras negras israelíes. No sé si ustedes escucharon sobre ese movimiento. En el año 71 había una tremenda ola de protestas, justamente porque los nuevos Olim, que llegaban a Israel, principalmente Sefardim y Mizrahim, no tenían cómo integrarse a la sociedad
cómo se integraron durante las primeras olas de Aliyot los Ashkenazim que llegaban, ¿sí? Inclusive antes de la fundación de Israel, ¿sí? Y especialmente en los años 50. Entonces, había una gran protesta porque los sefardim y mizrahim se unieron y decían que nosotros, mientras trabajamos como esclavos acá, o perdón por el dicho, pero cito el contexto como negros, ¿sí? Por eso es Pantera Negra, como que simpatiza con el movimiento independentista afroamericano, ¿sí? Martin Luther King y Malcolm X. Dicen lo mismo, aquí los Ashkenazim son los que mandan y nosotros hacemos el trabajo sucio. Y inclusive culparon al gobierno de Golda, ¿sí? Por no poder cambiar la situación de esa desigualdad social entre grupos judíos israelíes. Pregunta. ¿Por qué esa tendencia? Porque hoy por hoy en la historiografía israelí es un tema conocido, que Ben Gurión, Moshe Sharet y todos los líderes después, ¿sí? Vinieron del entorno ashkenazí, Europa del Este, muchos de ellos sobrevivientes de la Shoah, y sabemos que existía un tipo de discriminación oculta, que cada vez fue menos y menos oculta, en el Estado de Israel que disparó en los años 70. ¿Por qué? ¿Por qué esa tendencia de los Ashkenazim? ¿Qué piensan ustedes? Loran, ¿por qué esa tendencia respecto de qué? Porque esa tendencia de discriminación hacia los sefardim y mizrahim, que fue bastante evidente ya inclusive antes de los años 70. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué se creó esa desigualdad social? ¿Eran racistas? Ok. Muchos historiadores dicen que sí. ¿Puede ser un judío sobreviviente de la Shoah racista? ¿Por qué no? Sí. Claro que sí. Ok. Al contrario, se sentían superiores de alguna manera ante los negros o oscuros de piel. Por la diferencia intelectual, cultural y de preparación probablemente. Con respecto a los nuevos Olim, Mizrahim y Sefardim que llegaban a Israel, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, eso es un tema muy importante. Yo creo, no he pensado mucho en esto, pero ahora hablándolo, creo que los Mizrahim y los Faradim tenían cuestiones socioculturales, incluso hasta el aspecto, el tipo de los vecinos árabes. Y previamente la historia de Yeshua había sido bastante compleja con los vecinos, y creo que Israel quería una cultura y un nuevo judío muy diferente a estos vecinos. Grande entre un egipcio y un egipcio árabe, entre una persona de Taimán y un taimaní. Perdón, ¿qué son los Mizrahim? Los judíos orientales. Muy bien. Los Mizrahim son judíos que llegaban de países occidentales, ¿sí? Irak, Yemen, Irán, ¿sí? Pero tenían una diferente fisonomía, o más bien dicho, ¿tenían piel oscura o simplemente se parecían a También. árabes o qué? Algunos sí, algunos no, sí. Bueno. Sí. Quiero recalcar este tema porque es muy importante para mí. ¿Qué cosa, perdón? El tema de las controversias en cuanto a cualquier líder israelí y los problemas sociopolíticos, sí, que seguían latentes y hasta cierto punto siguen latentes hasta el día de hoy en Medinat Israel, que tienen que ver con ese frase yiddish, Kulturkampf, ¿sí? Guerra de culturas entre los diferentes grupos étnicos judíos que coexisten dentro del Estado de Israel. Y ahora no estoy hablando del tema palestino-israelí, solamente entre grupos judíos,
¿sí? Ni siquiera religiosos y Hilonim. Solo grupos provenientes de diferentes países. Sí, sería un tema bastante interesante, la sociología israelí. Por ahora no es el tema, pero quisiera hacerles entender que durante la época de Golda ese tema fue bastante ignorada por ella y por el gobierno israelí. Por un lado, un líder que está dedicado a apoyar, ¿sí?, por su ideología socialista, a países africanos y crear vínculos bastante fuertes que se quiebran en 1976 con Entebbe, ¿sí?, con Uganda, con Idi Amin, ¿se acuerdan, no es cierto?, el famoso secuestro del avión en France, ¿no es cierto? Entonces, también Golda apoyaba a Uganda antes, ¿sí?, junto a otros países. ¿Cómo es posible que un líder, no, es una pregunta abierta, no hay que responderlo, por eso es una isla de debate, que es un tema ardiente hasta el día de hoy en la historiografía israelí. Un líder, por un lado, está dedicado a apoyar todo un continente, apoyando en base a su ideología socialista, pero por otro lado no puede hacer orden, entre comillas, en su propia casa. ¿Sí? Es un tema bastante interesante que no se logró resolver, ni debajo de Golda, ni mucho menos después. ¿Sí? Israel es un país bastante fragmentado y ese es en cuanto a su sociología, ¿sí?, judía. Pero ese es el primer momento donde se evidencia con tanta furia. ¿Ok? Dejémoslo abierto. Socialista, no es socialista, no tenemos que decidir. ¿Sí? Pero quisiera que lo dejemos como un tema abierto porque realmente es uno de los temas que más inquietan a los que estudian y escriben sobre la vida de Golda. ¿Algún comentario antes de seguir a la siguiente isla? No. Vamos a saltar a la próxima isla. ¿Es Golda Meir o fue Golda Meir realmente atea? ¿Sí? Otra pregunta muy interesante. A ver, ¿qué pasa en esta foto? Quisiera que me digan cuál es el contexto, quiénes están y cuál es la fecha de la foto. ¿Quién me puede ayudar? Fíjense bien en los detalles de la foto. ¿Esa no es de Sadat? No. Aquí, Moshe Sadet, sí. Segundo primer ministro del Estado. ¿Dónde estamos? ¿Quién sabe? No ahorita, sino en la foto. ¿No? Está bien. Estamos en el día 14 de mayo 1948, 4 de la tarde, Tel Aviv. ¿Qué pasó? La declaración de independencia. Así es. Después de la creación del Israel. Ben Gurión con una cara de cansancio y estrés. Moshe Sharet feliz y Golda aún más feliz. Recién se declaró por Ben Gurión el Estado de Israel. Se creó el Estado de Israel. Justo estamos en Erev Shabbat. Ben Gurión muy molesto y con demasiado miedo porque sabe que tiene que regresar a Jerusalén, ¿sí? Porque por sí ya fue muy difícil llegar a Jerusalén por el acercamiento del ejército de Jordania hacia Jerusalén, que después fue enteramente bloqueado, ¿cierto? ¿Ok? Después, durante la Guerra de Independencia. Golda está muy feliz. Aquí se encuentra Megillat Ha'atzmaut ya con todas las firmas, 27 firmas están acá. Y están muy felices todos porque se declaró la independencia del Estado de Israel. Golda Meir fue uno de los contribuyentes a la redacción de la Megilá, ¿ok? ¿Cómo se llama? Megillat Ha'atzmaut, la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Ustedes creo que los que visitaron al Knesset alguna vez vieron el original. Es una verdadera Megilá escrita en pergamino, ¿sí?
que digamos, habla sobre los diferentes aspectos de ese nuevo país que se llama Medinat Israel, el Estado de Israel. Por sí es un documento que presta para el debate, ¿sí? Hasta el día de hoy, politólogos internacionales, israelíes, historiadores debaten sobre la relevancia de ese documento, que hasta el día de hoy sustituye a una verdadera constitución israelí. No existe constitución en el Estado de Israel, ¿ya? Golda Meir es uno de los que lo firma. Y ahora quisiera conversar con usted sobre una anécdota, que otra vez nos lleva a reflexionar sobre el tema. Muchos piensan que Golda Meir, por el hecho que, ¿sí?, viene de un entorno socialista bastante fuerte y definido, tiene que ser atea, ¿no es cierto? Ben Gurion, by the way, es también muy, muy debatible si fueron ateos. En la noche anterior, el gabinete ministerial está reunido en la casa de Ben Gurion, ¿sí? Pasan horas. Y todos los que están presentes están debatiendo por poco sobre cada fragmento, cada párrafo de la declaración. Finalmente, a las 11 de la noche, Ben Gurion dice, estamos listos, solamente tenemos que agregar un último párrafo, una conclusión. Entonces, se levanta Moshe Sharet, que también fue un prominente líder israelí, que dice, bueno, entonces pongamos al final que con la ayuda de Dios se ratifica ese documento y se crea el Estado de Israel, fecha, día, listo. Ben Gurion dice, no en mi casa. Aquí no vamos a mencionar ningún Dios, ningún Hashem, ni Don Elohim. Aquí no. El Estado de Israel es un país laico. ¿Para qué mencionar a un Dios si en una declaración de un país laico? Entonces empieza el vicuaje, empieza el debate. ¿Qué vamos a hacer? Por un lado, tenemos que hacer una referencia en el cierre del documento para que la fracción religiosa, los religiosos estén contentos y que nos apoyen, inclusive si hay una guerra. ¿Qué dicen los Hilonim? No vamos a hacerlo. No podemos hacerlo. Pero aún así tenemos que llegar a una conclusión. ¿Qué pasa? Después de horas y horas y horas de debate, después de que Golda ya fumó 5 cajas de cigarrillos, porque fumaba bastante y tomaba café shahor todo el día, según la anécdota, es lo bello de las anécdotas, no se sabe si es verdad o no, o ella, o Ben Gurion se levanta y dice, pido la palabra. Y dice, ¿por qué no incluimos el término Tzur Israel? ¿Quién sabe qué es Tzur Israel? Rabino no vale, porque es un término religioso. Tzur Israel, ¿sabe alguien qué significa en hebreo? ¿No? Tzur Israel. Roca de Israel. ¿Ok? La roca de Israel es un término religioso. Y Rabino, corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero tengo entendido que en los Shaharit, antes de la Amidá también hay una referencia y se utiliza ese término de Tzur Israel cuando se hace una referencia a Dios. ¿Es verdad o estoy mal? Puedes entrar a Shaharit mañana y vas a ver si estás bien o mal. Muy buena la respuesta. Tzur Israel viene de los Salmos. Es un término de los Tilim, Salmo 19, versículo 15, ¿sí? Que dice, Dios es mi roca y mi redención. Y se convierte en un término religioso. Sin embargo, en el sionismo político lo adopta como referencia a Eretz Israel Hazak, Eretz Israel fuerte, como Tzur, como roca, inquebrantable. Y tanto en la literatura sionista como entre los términos religiosos del judaísmo,
obviamente con diferentes connotaciones, se encuentra el mismo término. Entonces, ¿qué pasa? Ben Gurión o Golda, yo digo que Golda porque es una mujer inteligente, dice lo siguiente: llegamos a una conclusión, a un acuerdo, a un compromiso. Utilicemos un término que se puede entender caja de caja, así raza, ¿no es cierto? Por una parte, los religiosos van a decir, ay, qué bonito, está Tzur Israel, Dios está mencionado, por supuesto que lo vamos a firmar y apoyar ese nuevo Estado. Por otro lado, los religiosos, los laicos, también lo van a apoyar porque son sionistas y dicen, Tzur Israel, qué bonito, qué alegoría más bella que encontraron los redactores, también lo vamos a apoyar. Por ende, Tzur Israel es parte de la Megilá, ¿sí? De acuerdo a nuestra confianza, bitajón de Tzur Israel, vamos a firmar o sellar este documento, con nuestra firma, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 14 de mayo de 1948. Y aquí están las firmas. Y ustedes pueden ver la firma de Golda acá. Golda Meyerson. No lo firmo como Golda Meir. Interesante, ¿no? No lo firmo Una pregunta, como Golda Meir. Laurent. Una Sí. pregunta. ¿Por qué está puesto fecha en el calendario gregoriano y no en el calendario hebreo? Está el calendario hebreo también. Aquí está Iyar. Los dos están. Los dos. ¿Por qué? Pero, ¿qué piensas tú? ¿Por qué pusieron el calendario gregoriano también? ¿Qué piensan ustedes? Para los ignorantes como yo, que no leen hebreo. Ok. ¿Qué es este documento? Es un birth certificate, ¿no es cierto? Es una partida de nacimiento. Y las partidas de nacimiento tienen que tener también una validez internacional. Es una declaración de independencia, amigos. Tiene que ser universal. ¿Sí? Tiene que ser universal. Un debate muy interesante porque no se escribió en alemán o en inglés. También, créanme, lo debatieron hasta el último, todo lo debatieron. Y Moshe Sharet es quien lo traduce a inglés y él, ¿saben qué pone en vez de Tzur Israel? Pone God Almighty. Él dice God Almighty, él no pone ningún Tzur Israel, ningún Rokai, él va con lo suyo. Entonces es muy interesante ese debate interno entre los líderes, dos judíos, tres opiniones, ¿no? En fin, ¿por qué traje ese tema a colación? Porque a mi modo de ver, y eso soy yo, Laurent, yo pienso que Golda, aunque, y no es que soy el único que piensa así, Golda, aunque viene de un entorno radicalmente socialista, supuestamente atea, es una persona que es capaz de llegar a compromisos, ¿sí? Y ceder y ofrecer algo válido, algo relevante para una sociedad donde los religiosos tienen, hasta el día de hoy, ¿sí?, muchísimo peso político y social. ¿Ok? ¿Por qué no lo firma como Golda Meir? Es un tema muy interesante. Sí, no sé cuánto tiempo tenemos, Sebas. Yo creo que ya no tenemos mucho tiempo. Lo podemos dejar para otra ocasión. El tema de los nombres en hebreo, porque Ben Gurion insistía en cambiar los nombres yiddish a todo dar, y hasta cierto punto porque había una resistencia ante eso, ¿sí? Pero él decide firmarlo como Golda Meyerson, no como Golda Meir. Feminista es un tema no tan complejo como los anteriores, porque aquí no hay tanto vicuaj, tanto debate. Quisiera que lean ¿cómo es ese quote? De Golda. A mí me parece genial. Es una persona muy justa, ¿no? Muy honesta, transparente, como tiene que ser. Es una referencia histórica rápida nomás. Golda fue uno de los primeros líderes en el Yishuv mismo que dedicó muchísimo, que daba mucha importancia, sí, al desarrollo sustentable de la sociedad femenina,
de los Olim que llegaban a Israel, inclusive al Yishuv, ¿sí? A Eretz Israel. En Israel se crea sí, el Histadrut, que es un paraguas de sindicato, de unionistas, de diferentes trabajadores judíos en Israel. Y Gold es quien crea la fracción para mujeres en el año 1923, si no me equivoco, bastante temprano, ¿sí? Entonces, ella promovía bastante la integración de una manera súper coherente de las mujeres que recién estaban llegando a Eretz Israel para que puedan formar, digamos, parte de la sociedad que estaba, digamos, en ese proceso de nacimiento. ¿Sí? La segunda imagen es de los años 50, ojo, representa los famosos campos de tránsito, en hebreo se llama Mabará, donde llegaban los Olim y, digamos, la Histadrut permitía sí, a las mujeres y niños también a que se eduquen, a que pueden encontrar una profesión desde una edad muy joven. Entonces, la absorción, sí, funcionaba hasta cierto punto muy bien. Después de un rato ya por la cantidad de judíos que estaban llegando, se colapsó el sistema por completo. Hasta el año 53 hay muchísimos testimonios sobre esto, cómo fue la vida en estos campos de absorción, pero al inicio funcionaba súper bien. O sea, el tema estaba ahí y Golda lo pensó y Golda lo implementó. ¿Ya? Les dejo con esta segunda frase. Me gusta mucho porque hasta la imagen, digamos, representa ese carácter ardiente y bastante poderoso que tenía ella. Era un feminista ardiente, sin lugar a dudas, ¿sí? Fue el tercer primer ministro jamás en el mundo, mujer, después de una mujer en Sri Lanka y en la India, ¿sí? Y ahora viene el tema más complejo. Ojalá que lo podamos trabajar en los próximos 10 minutos. ¿Es Golda Meir traicionera? Veremos. Dice, ¿no? Aquí Golda, un líder que no duda antes de enviar su nación a la batalla no es apto para ser líder. 6 de octubre 1973. ¿Qué pasa ese día? ¿Quién sabe? Que le ponga su micrófono que está apagado. ¿Va a decir algo usted, Tere? Buenas noches, para que no seas el único con el acento húngaro, entonces te acompaño. Gracias, André. Es la guerra de Yom Kippur, obviamente, en la cual, ahí, como le dije al rabino Nir, tenemos muchas opiniones. Si es traición, no. A mi criterio ella no traicionó porque traicionar es cuestión de intención. Y ella siempre ha tenido intenciones correctas y sanas para el Estado de Israel. Ella se equivocó en elegir la gente alrededor de ella se equivocó en tener a Bar-Lev con su idea de la línea Bar-Lev en lugar de Sharon, que tenía otra ideología totalmente militar. Ella se equivocó en no hacer caso al servicio de inteligencia que le dijo que en Yom Kippur van a atacar y prepara el ejército o ataca antes. Ella dijo, no, yo quiero que el mundo vota por nosotros para que ellos sean los primeros que dispararon. Que obviamente ahí viene posiblemente la pregunta si de la traición, en otra palabra, su decisión ha costado muchas vidas. Decisión equivocada, quiero decir. Y durante la guerra mismo ella se portó muy mujer, digamos así, sin quitar nada de mérito a las mujeres, pero había que tomar decisiones y ella dejó decisiones a gente incorrecta, como dije antes, Bar-Lev, etc. Y es lo que pasó.
Así que traicionera, no. Equivocada, sí, definitivamente. Muy bien. ¿Sabes qué? Voy a decir algo al respecto, si es que puedo, ¿no? Por supuesto. Ya. Número uno, cuando tú pones aquí 11.656 casualties, estás hablando probablemente de los muertos y heridos. Los muertos fueron 2.600. Así es. Entonces creo que esa es una información ya un poco sesgada. En segundo lugar, frente a lo que dijo Andrei, eso está plenamente documentado, que en realidad Israel no hizo un ataque, ¿cómo le llaman esto? Ahora se me fue la palabra, un ataque previo, cuando ya tenían la información de que iban a ser atacados, que hay que recordar que ni los servicios de inteligencia americanos, ni los servicios de inteligencia israelíes interpretaron los movimientos, que siempre existían movimientos de las unidades de los ejércitos enemigos, interpretaron como que iban a atacar porque ellos consideraban que no tenían chance de realmente ganar una guerra. Bueno, se equivocaron. Pero cuando ya quisieron hacerlo, y eso está inclusive en las memorias de Kissinger, cuando ya quisieron hacerlo, entonces los Estados Unidos presionó a Israel de que no sean ellos los primeros que ataquen, y en ese sentido Golda Meir decidió acceder a las peticiones americanas por un motivo que era bastante claro, porque en una guerra iban a necesitar que les renueven el armamento, y si es que ellos se lanzaban por su lado, no nos olvidemos lo importante que era el petróleo en esa época, y Estados Unidos también se preocupaba sobre sus propios intereses. No olvidemos que cuando Estados Unidos finalmente mandó los repuestos armamenticios, hubo un solo país que permitió que aterricen los aviones en sus bases, que fue Portugal. Y entonces las cosas no son tan simples. En cuanto, había otra cosa que dijo Andrei, la línea de Bar-Lev. La línea de Bar-Lev se hizo mucho antes de Bar-Lev. Bar-Lev en esa guerra ya era un general retirado y se le pidió que nuevamente vuelva a fungir activamente allá en los campos de batalla, y según lo que yo he leído al menos, no lo hizo mal. Y claro, fue una guerra en 3 frentes que no fue fácil. Y bueno, y sabemos lo que es, pero básicamente eso es lo que quería añadir. Muchísimas gracias. Así es. Hay muchísimas explicaciones, hay muchísimos historiadores que comprueban la inocencia de Golda, y hay otros historiadores que hasta el día de hoy no le perdonan. Por eso es un tema tan controversial. Es otra cosa lo que pasa después, ¿no? Que Golda prácticamente se funda con esto. Eso es lo que le causa su muerte política. Pero no nos olvidemos de lo que está al lado de Golda. Aquí está Moshe Dayan. Sí, estamos 6 años después de la guerra de los 6 días, donde Israel demuestra al mundo que conmigo nadie se mete, ¿sí? Si nosotros podemos arrancar una guerra como los de 6 días, somos intocables. Y se crea una sensación en la sociedad israelí, en el liderazgo israelí, ese complejo de superioridad que lastimosamente causa, ¿sí?, hasta cierto punto esa actitud de no tomar en serio las señales. Sí, cuando 2 días antes le dicen, verás, Golda, o sea, en el Sinai, lo que están haciendo los egipcios no es netamente un ensayo militar. Se ve que están preparando para, todo va a estar bien. Ya les dimos duro en el 67, ¿sí? Sí, pero es que por el Golán, mira lo que está pasando con los sirios, mira esta cantidad de tanques que están también ensayando, todo va a estar bien. Naividad, complejo de superioridad,
¿qué será? No estoy aquí yo y tampoco soy apto para responderlo. Solo les traigo estas preguntas para que lo mediten, lo reflexionen. Obviamente lo que más quisiera con esa charla es despertar su interés, a que vayan a buscar, indagar más y más y más, y que se quedan aún más confundidos por lo que ya están. Y es muy bien dicho. No murieron tantos como ese número, estamos hablando de aproximadamente 2.600 muertos, estos son heridos militares y civiles, ¿sí? Ese es un dicho muy conocido de Golda, que nace en esa época, ¿sí? Yo siento el dolor de Golda cuando leo esto, ¿sí? Es el dicho más citado de Golda en el mundo hoy por hoy, ¿sí? La gente generalmente, inclusive no judía, conoce ese dicho bastante bien. Hay un otro tema, no sé si tenemos tiempo para trabajarlo, Sebas, ya no. Estamos justo ya con el tiempo reloj. Ahí les dejo con la inquietud. ¿Es pertinente categorizar o llamar a Golda como el Iron Lady of the Middle East? Y esa referencia que luego aparece en el caso de Margaret Thatcher, ¿no es cierto? Iron Lady. ¿Es pertinente? ¿Hasta qué punto podemos comparar estas dos personas, tomando en consideración sus éxitos y sus fracasos? Lo dejo como tema porque, sin lugar a dudas, si ustedes quisieran nombrar 3 o 4 mujeres importantes, ¿sí? Sobresalientes de la política mundial del siglo XX, probablemente no solo nosotros, sino muchísimas otras personas nombrarían tanto a Golda como a Margaret Thatcher, ¿sí? Llegamos al final. No importa lo que digan los historiadores, no importa lo que dicen los historiadores, los pensadores, los politólogos. Al final, quien pone primer ministro y quien las hace caer es la sociedad israelí. Y la sociedad israelí tiene muchas características. Una de ellas es que la sociedad israelí no perdona. No perdona. No importa si es error, no importa si no es error, no perdona. Y hasta el día de hoy es así. Ustedes saben que cuando un político se encuentra con problemas de corrupción, la sociedad israelí no perdona, a menos que sea el Bibi. No, mentira. Mentira, no. Comentarios personales no voy a emitir. Y no le perdonan a Golda tampoco. Y a mi modo de ver, Golda tampoco se perdona a ella. Y creo que esa frase lo resume todo. Ella lo considera fracaso. No traición, obviamente, pero fracaso sí. Fue fracaso. No lo que pasó durante la guerra, porque ahí lo salva. Es impresionante otra vez Israel cómo se sobrepone y logra, ¿sí? Otra vez mostrar que es potencial militar número 1 en cualquier década de los últimos 50 años en el Oriente Medio. Pero Golda no se perdona a sí mismo. Y eso nos lleva otra vez a 1977, el círculo termina, llegamos al inicio de la presentación otra vez. A mi modo de ver, y eso soy yo, Lorand, no el profesor, no el historiador, el Lorand, hay 2 eventos trágicos del año 1977. La muerte de Elvis Presley, que es mi cantante favorito, y la muerte de Medinat Israel, que representaba, a mi modo de ver, la posibilidad de llegar mucho más allá de donde se encuentra hoy por hoy. ¿Sí? Esa es mi opinión personal, take it or leave it. 1977 cambia algo tan radicalmente en el Estado de Israel que hay un después y un antes. Y la división es la historia y los hechos de una mujer valiosa, una Eshet Hayil, Golda Meir. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones, Lorand, por una exposición súper wow.
Como tú no eres chismoso, entonces tú te fuiste por los detalles tan importantes. No hablaste de los amorios que tenía, no hablaste de nada amarillo, y me gusta, porque no eres el rabino. El rabino de una vez se aferraría a todo eso de la vida personal y tratar de ver cómo la vida personal de Golda influyó en su trabajo, que podemos juzgar, pero me gustó mucho y voy a explicar ahora en 2 minutos por qué escogí a Golda Meir y no a otros, porque hay muchos. Entonces, en primer punto, creo que Golda Meir representa un nexo, una conexión muy importante, como tú lo has mencionado, entre el judaísmo de Israel y el judaísmo de la diáspora. Ella ve la prosperidad de Israel como algo que depende de alguna manera muy importante de la prosperidad del judaísmo en la diáspora, y había una relación muy recíproca entre Israel y ese judaísmo de la diáspora, de las diferentes diásporas, que sin él no hubiéramos tenido Estado, y eso es evidente. El segundo motivo más interesante aún, por qué escogí a Golda Meir, es porque en 1955 sucede algo fantástico. Ella es la candidata de su partido, del partido Mapai, de la Avodah, lo que nosotros conocemos. Ella es la candidata de la alcaldesa de Tel Aviv. Y la mayoría la quieren, pero los religiosos no la quieren, y al final no es alcaldesa de Tel Aviv porque una mujer no puede ser líder, que me parece también muy interesante, que terminó no siendo líder de Tel Aviv, sino primer ministro de Israel, y algo que es bien importante. Y para mí es bien importante, y por eso escogí a Golda Meir, porque muchas mujeres, su camino se frenó por muchos motivos. Un motivo es la familia, y la familia de Golda Meir sufrió mucho, porque ella no estaba. Y el marido, no se divorciaron porque no se divorciaron, pero vida matrimonial ya no tenía. Entonces, creo que es bien importante, cuando estamos hablando en este espacio de judío diferente judío, hablar de una judía diferente que tomó ciertas decisiones que impactaron mucho a su vida personal, hizo sacrificios muy grandes, pero no quiero contradecir a Andrei, pero yo creo que el hecho de que era mujer, y hoy más y más países entienden que líder mujer es lo mejor que puede pasar a su país, como por ejemplo Nueva Zelanda, pero parte de lo que ella no pudo tomar decisión en su momento es a propósito porque estaba en una sociedad tan machista, machoísta, de gente, de generales, y la decisión correcta no siempre se puede tomar de una forma cuando está rodeado de tanta gente que tenían diferentes intenciones políticas. No necesariamente pensaron en lo que nosotros estamos pensando. Entonces, cuando llega el momento de analizar, también podemos hablar de quién aconsejó qué y qué intereses tenían, si querían ser ellos otra vez los héroes que salvan a la patria, y muchos de ellos dieron malos consejos, y sí, se rodeó de gente que no tenía mucha idea, pero justamente esos dichos que ella tiene, de que la gente tiene que amar, o sea, cuando los árabes amen a sus hijos y entiendan el valor de la vida y no idolatren la muerte como ellos están idolatrando, en este momento vamos a tener la paz. Creo que eso puede pensar solamente como a ella le describieron la madre. Ella era una mamá y tenía esa característica que para mí no es algo que podemos tomarlo como algo negativo, sino una gran virtud que, bueno, en su lugar, en su momento, en su época, adelantó mucho su tiempo,
pero sí creo que es importante. En 1955 no fue escogida como alcaldesa por mujer y ella dijo, ¿cómo es posible que en el país de Hannah Senesh, la importante paracaidista israelí que murió en la Shoah, cómo es posible que en el país de Hannah Senesh suceda algo que una mujer no pueda cumplir ciertas funciones por ser mujer? Entonces, para mí es también una de las decisiones por qué a propósito escoger a ella. Y la última, y con eso termino para escuchar las intervenciones de todos, la última razón es porque tenemos una memoria corta y me gustaría festejar un poquito la memoria larga. Sí, la guerra de Yom Kippur es un fracaso, por todos lados, es un fracaso. Pero ¿acaso nosotros podemos o debemos olvidar de 50 años de labor exitosa, de tanto mérito, por decisiones equivocadas? Yo creo que el hecho de que nosotros no logramos entender que cuando uno está en cierta situación o un líder que toma tantas decisiones, a veces también toman decisiones muy malas. Pero cuando estamos nosotros mirando con ojos de historiadores, debemos poner cierta balance, debemos poner un parámetro diciendo, ok, tanto bien y algo mal, cierto, con ese algo mal terminamos, pero ¿acaso debemos con eso quedar, con ese sabor, mal sabor de boca? Yo quiero decir que no, y yo sí quiero festejar a Golda Meir, como una líder, como una mujer que abrió muchos caminos. No hablamos ahora de todos los méritos que tiene Golda Meir en el Estado de Israel, pero me parece que el hecho de que es la tercera mujer, como mencionaste, presidente, primer ministra de un país, es un hecho que nosotros debemos festejar y ojalá pronto tengamos a una mujer en Israel que sea también primer ministro. Muchísimas gracias, Loran, por esa presentación tan increíble. Y antes de abrir los micrófonos, pronto vamos a saltar 2000 años atrás. Ya estamos cerca. No quiero decir cómo y cuándo y a quién vamos a analizar para dejarlo como sorpresa. Y para terminar también bien la presentación con las personas que lo van a presentar, pero la próxima semana, Sebastián. La próxima semana tenemos un invitado de lujo en Judío Diferente Judío. Nos va a acompañar nuestro amigo Marcos Pekel, un excelente orador, conocido de la casa, y va a trabajar muy profundamente sobre la vida de nuestro primer presidente. Cuando digo nuestro, me refiero al Estado de Israel, Chaim Weizmann. Y les recuerdo, ya que estoy acá, ¿sí?, vendiendo buena mercadería, que mañana tenemos una muy bonita presentación con una historia realmente diferente en nostalgias de nuestro querido amigo el Puyo Friedman. Así que los esperamos a todos. Y ahora sí, comentarios. Bebakashá. Ok, sí. Otra vez me toca, ¿no? Mira, yo conocí... Tú la conociste personalmente. Tú puedes hablar. En 2 ocasiones le conocí. La una les conté cuando nos encontramos con el rey Hussein. Demuestra, digamos, su gran capacidad de relacionarse con grandes personas, como era el abuelo realmente del rey Hussein. Y en otro, en el Seder Pesach de Tzal, del ejército, que estaba en Sharem, donde yo estaba, en la cual realmente se demostró que es una Yiddish mame de primera, y pasó de soldado a soldado y nos emocionó a todos y tomó con nosotros, nos dio un abrazo. Al otro día inclusive le preparamos nosotros ahí unos pescados y comió con nosotros, estaba con nosotros. Ella estaba muy influenciada con la gente alrededor de ella, que en realidad después de la guerra de Yom Kippur, la gran mayoría de estos se quedaron muy pobrecitos,
muy acabados porque se sentían que todo este fracaso que costó, Avi, 2,000 vidas israelíes es mucho. ¿Ok? Así que no vamos a discutir uno más, uno menos, es mucho, cada uno es mucho, y si se puede evitar que uno nomás que no caiga, hay que hacerlo. Golda, regresando a Golda, hay un libro que se llama Mehdal, la falla, la falta, que realmente no lo quiero, lo escribieron 7 o 10, no me recuerdo, periodistas que analizaron todo de A a Z. Sí, su capacidad de manejar política es inmensa. Ella era muy, muy, muy querida, pero a la vez, igual como Thatcher, era la mujer de hierro. Ella, cuando decidía algo, se hacía, y muchas veces acertó, muchas veces hizo bien, pero como toda persona también ha fallado. Mencionaste ahí, en la foto estaba Moshe Dayan. Moshe Dayan en la guerra de Yom Kippur prácticamente se colapsó. Habían muchos ahí. Cuando las cosas van bien, todo el mundo dice es gracias a mí. Y cuando las cosas van mal, simplemente me voy a la casa, salgo de aquí. Y es lo que pasó. Y más bien mucha gente muy, muy buena, y me refiero no precisamente generales como Sharon, sino tenientes y coroneles, han demostrado una gran capacidad. Era una guerra realmente tremenda, pero gracias a Dios salimos de ella bien parados. Gracias. Yo también tuve la oportunidad de conocerle a Golda Meir, uno cuando se inauguró el Knesset en Jerusalén en el año 66, y otro, no me acuerdo el año, puede ser 73 mismo, o que fuimos invitados a la inauguración de la fábrica Polgat en el sur de Israel. Así que me siento orgulloso que estuve en el mismo lugar con ella. No le di pescado, pero fue un honor. Yo quisiera añadir algo a lo que dijo Avi muy acertadamente hace un rato. Si uno lee las memorias de Kissinger sobre este periodo, los norteamericanos no sabían la gravedad que sería el conflicto con los árabes en la guerra de Yom Kippur. Golda Meir tuvo que hacer muchas gestiones para convencerles que es una guerra entre armamento norteamericano y armamento ruso. Lo pone en esos términos en la memoria Kissinger. Y si Israel hubiera hecho una guerra preventiva, no habría tenido el apoyo del corredor aéreo que le llevó varios cargamentos de aviones de armas, porque no había podido dramatizar la gravedad del conflicto. Esto yo creo que es muy importante. Kissinger la considera una persona extraordinaria. Kissinger considera que Golda Meir era intratable, porque era tan testaruda que si no ganaba el argumento no cedía. Pero para Kissinger la gestión de Golda no fue un fracaso. Es muy interesante lo que él escribe sobre eso y lo dedica varias páginas. Ella logró rearmar el ejército israelí. Y finalmente, no nos olvidemos, sí, yo creo que el número de muertos es excesivo, yo estoy de acuerdo con Andrei en eso, pero no nos olvidemos que Israel ganó la guerra de Yom Kippur en una forma impresionante, porque después de empezar cediendo terreno, logró recuperar en una forma espectacular. Yo, de ninguna manera es traicionera. Yo creo que la figura de Golda Meir
Es una figura gigantesca en la historia del Estado de Israel. Muchas gracias. Quisiera felicitar primero a Aran por la exposición brillante, la dinámica utilizada. Muchas gracias por hacernos saltar, cuestionarnos y opinar. Tomando las palabras de Pablo recién con relación a Henry Kissinger y mezclándolo también con lo que fantástico Andrei lo mencionó, que estamos ante una mezcla de Yiddish, estadística, política, estratega, todo al mismo tiempo. Me gustaría compartir algunas frases de Golda Meir, aumentando a las que Laurent, de las más emblemáticas, ya nos presentó. Y la primera está relacionada con Henry Kissinger, y dice así: ante la confesión del ex secretario de Estado, Henry Kissinger, de sentirse primero americano, luego secretario de Estado y tercero judío, Golda Meir respondió: en Israel leemos de derecha a izquierda. Otra frase: el periodo de tiempo desde nuestra independencia ha sido el primero en muchos años, muchos siglos, en que las palabras refugiado judío no han sido pronunciadas. Esto es porque el Estado judío está dispuesto a recibir a cualquier judío competente o no, viejo o no, enfermo o no. Nos da exactamente igual. Otra frase es la siguiente: he dado expresas instrucciones de ser avisada personalmente cada vez que caiga un soldado nuestro, así sea en medio de la noche. Cuando el presidente Nasser dé instrucciones de ser despertado en mitad de la noche, cuando caiga un soldado egipcio, llegará la paz. Otra frase es la siguiente: siempre dijimos tener un arma secreta en nuestra lucha contra los árabes, el no tener alternativa. Y la última, esta fue en respuesta a una observación que recibió del Papa Pablo VI, que le recriminó que los judíos, siendo un pueblo tan compasivo, sea tan inflexible en su propio país. Y esta fue la respuesta: su santidad, cuando fuimos compasivos, débiles y apátridas, nos condujeron a las cámaras de gas. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecerle muchísimo al Rabino por el espacio de todos los martes y a Loran por haberse sumado con una presentación tan buena y tan didáctica. Muchísimas gracias, Loran, y muchísimas gracias a todos los que se suman martes a martes. Seguimos haciendo comunidad, la comunidad judía no para. Muchísimas gracias a todos. Voy en breve a dar por finalizado este Zoom para poder grabarlo y así convertirlo a YouTube y compartirlo con todos ustedes. Los espero a todos mañana. Buenas noches. Hola, Doris. Vane, voy a dar por finalizado, así graba así. Chau, chau a todos. Nos vemos mañana con el Puyo Friedman.